inicialmente voy a empezar con las participaciones de manera aleatoria con la ruleta, y una vez que hayamos terminado con este proceso del aleatorio, pues les voy a dar chance de que lo hagan de forma voluntaria, ya saben. Les pido nada más una cosa: cuando yo pido participación, no baje la mano, porque yo estoy proyectando la pantalla no me permite visualizar quiénes tienen levantadas la mano, la de la computadora. Entonces yo veo en la lista del celular quienes tienen la mano levantada. Si alguien me baja la mano y yo no alcancé a ver quién la levantó, pues obviamente no le puedo dar el uso de la palabra. Tienen que mantenerla levantada hasta que hayan participado, y una vez que hayan participado, la bajan, ¿no? En este caso sería la dinámica, porque ya me ha estado pasando en otras sesiones, con otros grupos, y sí batalla un poquito. Además, otra cosa, si van a escribir en el chat, a ver, yo estoy checando que las notificaciones aquí, pero a veces me pasa que me llega con un delay y no los alcanzo a ver. En la clase pasada de la tarde, desafortunadamente, no vi un mensaje y dejé a un alumno sin participar. Entonces, si alguno de ustedes se da cuenta que su compañero escribió y yo no lo estoy tomando en cuenta, díganme: profe, fulanito o fulanita está escribiendo en el chat, porque a veces yo no me fijo, o sea, no alcanzo a ver, o no me llega la notificación, no me la está marcando, me marca nada más la de levantar la mano, esa sí es insistente, pero la de mensaje no. Entonces ahí sí ocupo, por favor, que sean tan amables. Son ustedes muchos, y si empieza a ver ese tipo de dinámica, pues me va a costar trabajo. Obviamente en salón de clases presencial, pues no hay bronca, porque pues levantan la mano, me fijo quién es, le vuelvo a dar la palabra y así. Pero en salón de clases virtual, en donde ni siquiera los estoy viendo, pues obviamente poder dar el uso de la palabra, o poderme fijar, estar atenta realmente a los mensajes y al mismo tiempo dar la clase, estar escribiendo, pues óiganme, está bien que soy buena para prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, pero pues también no tan buena, ¿sí? Así que por favor, ahí les pido su cooperación, su apoyo, que me ayuden con esto para que sea más fácil, para que esto fluya y para que podamos trabajar. Les recuerdo que la parte de la asistencia inicial siempre la tomo en los primeros 5 minutos. Una vez que haya pasado lista, les doy chance de entrar hasta los 10 minutos de la sesión de clases, y después de esos 10 minutos, pues si no avisan a sus compañeros que tienen problemas de conexión o porque están entrando tarde, no entran. ¿Okay? Porque son 10 minutos de tolerancia. La razón es que se supone que estamos interclase, deberían de ustedes estar pues, presentes, entre comillas, o accediendo a una conexión. Y si tienen problemas de conectividad, como algunos ya me lo han hecho saber a través de correos electrónicos o mensajes, pues háganmelo saber. También les recuerdo que cuando estoy en clase, pues normalmente no respondo mensajes a jefe de grupo WhatsApp, no los puedo ver, tienen que ser aquí. O los que me hacen llegar mensajes a través de Facebook, pues suelo responderlos de forma sincrónica una vez que ya terminé la sesión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, igual lo mismo. Muchas gracias, Andrea. Está bien, gracias por avisar. Justamente así es lo que necesito que me digan, porque yo estoy dando entrada o salida. Ya entró, ya ven, Dulce ya está con nosotros. Estoy dando entrada o no, y a veces voy a preguntar: fulanito de tal le dijo a alguien, le avisó a alguien, porque si no, no va a haber entrada a nadie, ¿sí? Me interrumpen. Mis sesiones a partir de esta clase van a ser por objetivos. ¿Qué significa esto? Va a ser una sesión en donde yo voy a dar la teoría. Si hay que participar, ustedes participan. Si no hay que participar, entonces yo doy la teoría y nos vamos. ¿Por qué nos vamos? Porque normalmente dejo una actividad por sesión, que es lo mismo que hago en salones de clases presenciales. Entonces yo dejo el tiempo de mi hora clase para que ustedes entreguen sus trabajos. Aquí hay de dos sopas. Ustedes pueden trabajar en su casa y entregar el mismo día que se deja la actividad, o pueden ustedes dejar que sus trabajos se acumulen hasta el final, cuando ya tienen las fechas de entrega encima. Aquí como muere cada quien, lo decide cada quien. O sea, que ahorita pocas palabras. Yo quiero entregar, no quiero estarme batallando ni ahorcando con los tiempos. La maestra me está dejando 30 minutos de su hora clase para que haga la actividad. Hago en esos 30 minutos la actividad y me libero de mi responsabilidad. Habrá quien diga: no, yo no, en esos 30 minutos desayuno, como, hago lo que quiero y voy a hacerlo el fin de semana y tengo tiempo. Ustedes saben cómo se administran. Esto no es mi trabajo, ese es trabajo de ustedes. En clases presenciales, normalmente yo no dejo salir del salón si no me entregaron la actividad. Y a los que no entregan a tiempo, pues al día siguiente me tienen que mostrar que estuvieron trabajando para que al día siguiente o en la siguiente clase yo les reciba tardío. Si no, no recibo, ¿sí?
Y yo sello, o sea, en mis clases lo que yo hacía era sellar mis trabajos, ¿no? Para saber qué estaban recibiendo. Entonces, al finalizar, cuento el número de sellos. En clases en línea, pues lo que cuento es el número de actividades y que se haya entregado en tiempo y forma. Les doy un poquito más de tiempo, les dejo tiempo en mis clases. La idea es que no me vengan con la excusa de que les dejo demasiado trabajo y que tienen otras materias. Sé que tienen otras materias, sé que los otros maestros también les dejan trabajo y por esa razón mis clases son cortas, de 20, 35 minutos, 40 minutos. Cuando me voy largo es porque el tema es largo y amerita irme toda la sesión, ¿no? En esos casos normalmente suelo pedir tarea para participación y nos vamos un poquito más largos. Pero normalmente son clases, conforme vayamos agarrando la dinámica, suelen ser clases más cortitas y suelen ser actividades para trabajar de forma sincrónica y reforzamiento de clases. El día de hoy van a tener ustedes una actividad que no está basada en la clase que vamos a ver hoy, porque la clase que vamos a ver hoy, la actividad la hacemos aquí nosotros. Lo que les estoy dejando de actividad esta semana es una sesión, ya les publiqué sus calificaciones del diagnóstico. Es una sesión, sí, una actividad que se llama cuadro comparativo, se va a publicar a las 10:40. Ese cuadro comparativo, ustedes lo que van a hacer es que me van a hacer un cuadro en donde me van a comparar las 5 funciones, las 4 razones y los 3 ámbitos de intervención que el Estado tiene. Este tema lo vimos la clase pasada, ¿sí? Está en la sesión 2, en la clase 2, ya se encuentra, todas sus clases grabadas ya se encuentran en la carpeta de clases grabadas. No, si ustedes entran a las clases grabadas, ya van a encontrar que en el material de clases grabadas ya tienen todas sus clases que hasta ahorita hemos llevado. Entonces, acuérdense que están por fecha. En la clase del 13 vimos ese tema y el material en plataforma lo van a encontrar justamente en la clase 2 de la semana 9 al 13 de agosto. ¿Por qué este cuadro comparativo? Bueno, este cuadro comparativo se los estoy pidiendo que me lo hagan porque en el examen yo pregunto sobre eso. Mis preguntas suelen ser de razonamiento y si ustedes no razonaron la relación existente entre las 5 funciones o las 4 razones o los 3 ámbitos, van a tener mal esa respuesta. Entonces, yo no quiero que después, es que eso no lo vimos en clase. Sí lo vimos, yo lo estuve platicando, yo por ahí estuve relacionando funciones con razones y con ámbitos, solamente que no les había pedido una actividad porque ya teníamos 2 pendientes. O sea, ya teníamos el mapa mental y ya teníamos el foro, ¿no? Entonces, ahorita vamos por la tercera, que es el cuadro comparativo. Si mal no recuerdo, en este mes son 4 actividades, nos va a faltar una última y ya va a ser esa actividad la voy a dejar para, yo creo que este viernes, porque ya es la última, ya la semana que viene ya no pongo actividad y la razón por la que ya no pongo actividad la semana que viene es porque la actividad de esa semana es el examen, ¿no? Ya estamos casi, si mal no recuerdo, déjenme ver mis calendarios porque luego ando un poquito perdida. Sí, esta semana es del 16 al 20, entonces de la semana del 10 al 24, pues vamos a tener la parte del examen, ¿sí? Y el 27 de agosto tenemos Ok, gracias Leslie por avisar, no te preocupes, ya te tomé en cuenta creo que la asistencia, ¿no? Si por ahí sales en la ruleta cuando esté haciendo las preguntas, ya, que los demás me recuerden que ya te dije que no había problema. Entonces tenemos que la semana me equivoqué, no es del 20 al 24, no corregí la fecha de agosto, la voy a corregir, voy a volver a subir el calendario, la semana es del 23 al 27. En esa semana, del 23 al 27 de agosto, pues yo aplico examen el 27, entonces ahí habría 2 actividades que nos quedan pendientes, probablemente la actividad de la línea del tiempo la mande al siguiente mes, por cuestiones de examen. No me gusta dejar actividades cuando va a haber exámenes porque el examen es pesado, el examen suele ser de mucha información y no quiero que ustedes quiero que se concentren, vaya, en la parte de tener todo listo y no andar batallando. Entonces, nos falta una cuarta actividad que va a ser para la siguiente semana, no, para este fin de semana, para el viernes, y ya después la semana que viene tenemos clase y luego examen, ¿ok? Y vamos a empezar entonces con esto por aquí, con la parte de lo que es la sesión del día de hoy. Deme un momentito. Aquí estamos. Es que no debería tener fecha.
Es que ayer le puse fecha para los de la tarde y no. Le voy a poner clase 3. Semana del 16 al 20 de agosto. Ahí está. Listo, chicos, disculpen. Es que ayer que subí el material lo subí personalizado y se me olvidó que le di guarda. Bueno, ahí está. Es la clase 3, semana del 16 al 20 de agosto. ¿Qué vimos? Vimos la retroalimentación del foro porque es autónomo el derecho fiscal. Se hizo por ahí un mapa mental que se subió. El Estado, según su tipo de economía, justamente vimos las funciones del Estado, política económica y ámbitos de intervención. Y les dejé de trabajo en plataforma que realizaran sus tareas, pero además... Una pregunta, Said Reyes, ¿avisó? ¿Les comentó a alguien? ¿Alguien, por favor? Porque no lo tengo en la lista inicial. ¿Nadie? ¿Nadie habla por su compañero? Ok. Díganle a Said. Profe, Mande. él no avisó, pero por ejemplo, los días pasados ha dicho que en la ciudad donde estaba batalla por el internet. Ok. Pues ahorita no dijo, pero constantemente avisa, pues. Ok, Alejandro, hazme un favor. Digo, perdón, Sebastián, hazme un favor. Dile que vuelva a solicitar acceso porque ya se lo negué. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. No. Lo que pasa es que no me deja avanzar, no puedo ver la pantalla si tengo a alguien con solicitud de acceso y pues obviamente eso me complica, ¿no? Y la pantalla que estoy proyectando no hay problema porque es otro dispositivo, pero el celular no me permite revisar o checar hasta que no admito o le niego el acceso a alguien. Entonces, por eso es que estoy preguntando. Chicos, por favor, recuerden solicitar y si tienen contacto con el compañero o la compañera, pues dígale, ¿no? Sabes que la profe dijo que volverás a entrar o tienes que avisar por qué no estás entrando. Como dice ahorita Sebastián, si ya él tiene antecedentes de que ha estado teniendo problemas de conectividad, pues bueno, siempre hay que avisar, por favor, porque yo sí no voy a dejar entrar a nadie que no me haya avisado que iba a entrar tarde, ¿ok? Me cortan el avión, me pierdo y me voy más largo. Bueno, les decía entonces, les dejé de tarea, ahí está. Les dejé de tarea la parte de relación del derecho fiscal con otras ciencias. Eso lo vamos a ver ahorita porque primero voy a hacer yo mi retroalimentación de autonomía del derecho, que fue algo que dejé pendiente la clase pasada porque no nos alcanzó el tiempo. Said, bienvenido. Sí, la próxima vez, por favor, te pido que si tienes problemas de conexión, me mandes un correo avisando o comentando de tus problemas para que yo no haya esto de no negarte la entrada a la clase, ¿sí? No hay problema, por ahí ya comentaron que habías estado reportando situaciones de ese tipo. Pero bueno, nada más para que quede. ¿Ok? Gracias ahí. Entonces les decía, en esta parte de la tarea la vamos a ver ahorita ya que he terminado con lo que es la autonomía del derecho fiscal. ¿Sí? Y vamos a trabajar justamente un mapa mental que ay, creo que no lo abrí. Denme un momentito que empiece a trabajar el programa porque tarda un poquito en entrar. Y vamos a trabajar entonces con esto, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el cierre al tema de autonomía, que es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a ver la parte de ubicación del derecho fiscal. Vamos a ver la relación del derecho fiscal con otras ciencias, que es cuando ustedes entran a hacer la parte de la tarea, o sea, la parte de la participación. Si no han encontrado, no han buscado, no han puesto, ahorita es cuando, ¿sí? Porque sí voy a preguntar y les recuerdo que va a ser aleatorio. Entonces, hay una actividad de reforzamiento que es el cuadro comparativo, que ya les comenté. Al final de la sesión les digo cómo se va a hacer este cuadro comparativo, con un ejemplo de cómo pueden ustedes hacerlo. Sin embargo, no les estoy poniendo ningún tipo de criterio en el sentido de que no estoy exigiendo un formato en específico, simplemente estoy pidiendo que hagan, yo le puse cuadro comparativo, pero en realidad lo que quiero es que sea un cuadro en donde ustedes puedan relacionar cómo, qué función se relaciona con qué razón y con qué ámbito, ¿no? O sea, es decir, yo encuentro que esta función, a lo mejor la normativa, se relaciona con esta razón y con este ámbito de aplicación. Entonces, de esa manera ustedes pueden llegar a encontrar cómo es que el Estado justifica, porque vamos a ver eso en teorías y es necesario comprender esta parte para que cuando veamos la teoría sea mucho más fácil. Las teorías que justifican un tributo, pues sea mucho más fácil, ¿no?
También, si voy muy rápido, acuérdense decirme que voy muy rápido, porque me come a mí el tema. Bueno, vamos a retomar este punto. ¿Por qué es autónomo el derecho fiscal? Nosotros vimos un ejercicio en la clase pasada, lo vamos a retomar ahorita. El Estado es autónomo, ¿sí? Digo, el derecho fiscal es autónomo por el Estado. En este caso, por el erario, el dinero que se usa para el beneficio de la población. Ya veíamos por ahí la parte de las fuentes de la economía. Porque tiene sus propios fines y características, porque tiene sus propias normas y códigos, porque tiene sus propias herramientas, es decir, sus propias instituciones y procedimientos. Ahora bien, la autonomía del derecho fiscal la vamos a ver desde 5 puntos de vista. La primera es la legal. Surge de una norma jurídica tributaria. ¿De qué norma jurídica tributaria? De la Constitución, del 31, fracción cuarta, que dice que es obligación del mexicano contribuir para el gasto público. Pero además están las facultades que va a tener el presidente y el Congreso en el 73 y el 89, o los estoy confundiendo, es el 83 y el 79, bueno, por ahí. Las facultades que lo vamos a ver más adelante, la vamos a ver mañana, justamente cuando veamos, el viernes cuando veamos fuentes. El 115 constitucional, que habla de las atribuciones del municipio, 117 y 118, que habla de las limitantes de los estados. Entonces, tiene este apartado de norma jurídica en donde se va a basar justamente la potestad tributaria que el Estado tiene para poder exigirnos a nosotros el pago de tributos. Y luego está desde el punto de vista personal, ¿sí? El obligado al pago es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Somos nosotros como deudores, ¿sí? El común de la población es el sujeto pasivo y la obligación es para cualquier persona, ya sea física o jurídica. Cuando yo hablo de una persona jurídica, pues me voy a referir a las personas morales, esas que se encuentran abarcadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la Ley General de Cooperativas, en el Código Civil de la Federación, en el Código de Comercio, ¿sí? El Código Fiscal de la Federación. Entonces, tiene ese ámbito, no tiene una persona que se ve obligada a cumplir con esas obligaciones. La otra razón por la cual se considera que existe la autonomía del derecho fiscal es por la parte patrimonial. La parte patrimonial se va a referir más que nada a que afecta nuestro patrimonio, es decir, nos afecta en el bolsillo, nos quitan una parte de nuestros ingresos que se van a ir impuestos. Regularmente esta parte de los ingresos que nos llegan a quitar va a depender pues del impuesto que estemos pagando. Por ejemplo, sabemos que del IVA pagamos el 16%. Del ISR hay una tasa que va a depender del tipo del nivel de ingresos que tengamos, ¿sí? Ok, está bien, Brian. Del nivel de ingresos que tengamos va a depender justamente de la tasa que vamos a pagar y puede ir desde el 10% hasta el 35%. ¿No? Entonces va a depender, pero sí nos va a afectar a nivel patrimonial. Además, el derecho, ya no el derecho fiscal, sino pues algunos autores lo van a manejar como tributario y ya habíamos visto que la parte del derecho tributario también se va a manejar como parte integral del derecho fiscal. Se considera autónomo desde 2 puntos de vista, estructural y dogmático, que serían las otras, para complementar y que serían las 5 formas del derecho, de por qué se considera autonomía. La estructural es por la parte que ustedes comentaban de las instituciones. Si mal no recuerdo, por ahí me comentaban que estaba el SAT, Hacienda, ¿sí? También está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tenemos lo que es finanzas del Estado, tenemos el municipio, finanzas del municipio, que se encarga de estos procesos de cobro de multas y de sanciones, y para fiscales, ¿no? Tenemos Seguro Social, Infonavit, Profeco, que se van a encargar de estos procesos. Entonces, hay instituciones que tienen sus propias legislaciones, que tienen sus propias reglas de aplicación, que tienen sus propios procedimientos, ¿sí? Y que están definidos por el derecho privado y por el derecho público también, y que nos van a regir en este apartado. Entonces, por eso también el derecho fiscal es autónomo. Pero también existe la última, que es la parte dogmática, ¿no? Y en la parte dogmática se refiere a esta parte de cómo, por dogma entiéndase la doctrina, la filosofía, esta parte de cómo reconoces tú de dónde nace esta obligación. Entonces, en la parte dogmática, el derecho fiscal o tributario reconoce como fundamento el poder de imperio del Estado.
Recordemos el concepto de Jelinek, que decía que el Estado es la unidad dotada de poder de dominación. Entonces, se reconoce al Estado esta capacidad de dominarnos, esta capacidad de imponernos contribuciones, de generarnos el pago de un tributo, de hacernos cumplir con nuestras obligaciones en carácter fiscal, y la fuente única o primigenia en materia del derecho fiscal, pues es la ley. Por eso yo les decía, es que en fiscal ustedes no pueden sacarle la vuelta a la ley porque es un delito, ¿no? Y esta materia de derecho fiscal justamente es soy muy de tiempos, de cumplir con tiempos, no soy tan flexible como en otras, que pudiera llegar a ser en otras partes, porque es una materia que va acorde a lo que el derecho fiscal es, y el derecho fiscal es cuadrado. El derecho fiscal no te admite la salida de lo que la ley indica, ¿no? Incluso se basa en un principio que dice que la autoridad puede hacer todo lo que la ley le permite y el particular puede hacer todo excepto aquello que la ley le prohíba. Entonces, nosotros estamos aquí supeditados a lo que la ley indica, ¿no? Entonces, esta parte de la dogma nos dice que la fuente es la ley. Vamos a verlo cuando entremos el viernes, a ver la parte de las fuentes. De hecho, prepárense que la clase del viernes probablemente esté pesadita porque hay que ver todas las fuentes. No sé si las voy a alcanzar a ver todas en una sesión o si vamos a dejar alguna hacia el final, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, esta parte de las estructuras, las instituciones, las leyes, a quien afecta, van a generar relaciones entre lo que es el Estado, ¿sí? Como un acreedor, es decir, el que nos cobra, y el sujeto, que en este caso somos nosotros, como un deudor o como quien debemos al Estado el pago de los impuestos. Y ese deber que yo les comentaba se le conoce como crédito, un crédito fiscal o un crédito tributario, ¿no? Entonces, aquí es donde surge justamente este apartado de la autonomía, porque el Estado pues tiene la capacidad de cobrarnos y en caso de que no paguemos, pues tiene la capacidad de embargarnos, ¿no? De hacer uso de un procedimiento administrativo de ejecución y hacer un embargo de nuestros bienes. Ahora bien, el derecho fiscal, ya lo habían comentado cuando hablaron de autonomía, que si mal no recuerdo, no sé si fue en esta clase, espero que haya sido en esta, pero el derecho fiscal está dentro de lo que es el derecho público. Es una rama justamente del derecho administrativo que se deslinda del derecho financiero y ahí vamos a encontrar ubicado al derecho fiscal. Sin embargo, el derecho fiscal es tan amplio, es tan grande, tiene tantas aplicaciones que podemos encontrar fiscal constitucional, fiscal administrativo, fiscal procesal, fiscal penal, fiscal internacional, fiscal ecológico, fiscal económico, fiscal financiero, fiscal patrimonial y fiscal presupuestal. Ahorita vamos a ver los principales, los chiquitos los voy a hacer al final con ejemplos nada más. Entonces, tenemos el fiscal formal o administrativo, que se va a encargar de las instituciones, o sea, de quien tutela el sentido de la recaudación de los impuestos. Por ejemplo, el SAT tiene su propia ley del Servicio de Administración Tributaria, que además se va a tener como de manera supletoria la ley orgánica de la Administración Pública Federal, porque obviamente quienes trabajan en el SAT pues son funcionarios públicos y se va a hablar justamente el derecho fiscal administrativo de esta parte de la administración, esa parte que está detrás del proceso de cobro de impuestos, en donde tenemos funcionarios que llevan a cabo este proceso, ¿no? Esa parte de cuando nosotros vamos a Hacienda y solicitamos una asesoría o cuando se nos hace llegar una notificación, lleva todo un procedimiento, todo un proceso, está regulado por el Código Fiscal de la Federación, pero al mismo tiempo tiene una regulación en leyes administrativas, entonces estamos hablando de derecho fiscal administrativo. Y luego está el derecho constitucional fiscal, que como ya les he dicho hasta el cansancio, se va a basar en los artículos de la Constitución que fundamentan, delimitan las leyes fiscales que existen en nuestro país. Y la primera, pues, es el 31 fracción cuarta, ¿no? Entonces, por ahí hay justamente estos artículos de la Constitución que nos van a decir, ¿sabes qué? El Estado se va a encargar, por ejemplo, el municipio se va a encargar del cobro del impuesto predial porque así lo establece el 115 fracción tercera de la Constitución, ¿no? Entonces, eso es derecho constitucional fiscal, justamente hablar de las bases de la parte de la Constitución. Y luego tenemos este apartado, ¿sí? De lo que son el derecho fiscal procesal.
El derecho fiscal procesal se va a referir justamente a todas las normas que van a regular los procesos. Por ejemplo, ya les había comentado que por ahí en materia de fiscal tenemos nuestros propios tribunales. Está el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Estado, Baja California Sur, está supeditado al área noroeste 3, que se encuentra en Culiacán, ¿sí? Y entonces, cuando queremos hacer un proceso, pues nos tenemos que sustentar en una ley que no es el Código Fiscal de la Federación, porque el Código nomás maneja un medio de defensa, sino que nos vamos a ir a un juicio y el juicio está regulado por la ley, se me fue el nombre, la ley de procedimiento contencioso administrativo, perdón, se me fue el nombre, la ley de procedimiento contencioso administrativo, y en ese punto esa es la que va a regular el proceso, ¿no? El proceso de medio de defensa en juicio, y la ley de amparo, porque la ley de amparo pues regula el último medio de defensa en materia fiscal, que es el amparo. Entonces el derecho fiscal procesal habla de estas normas que van a regular todos los procesos y controversias que puedan existir entre el Estado y el contribuyente y los medios de defensa que nosotros como contribuyentes tenemos contra el Estado, ¿no? Luego está el derecho penal fiscal. Aquí se va a referir a aquellas partes en donde se encarga de definir los ilícitos. Vamos a tener una sesión más adelante donde hablemos de multas y sanciones y de delitos y penas. ¿Por qué? Porque el derecho fiscal tiene una dualidad, tiene una situación que normalmente no tienen los demás derechos. Aquí hay dos formas de sancionar a quien comete pues ya no delito, sino un hecho ilícito. Voy a llamarlo el hecho ilícito porque hay una diferencia entre lo que es un delito y lo que es pues una falta a lo que es la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sentido del delito normalmente suele haber una pena corpórea y el derecho fiscal va a manejar de dos tipos. Va a manejar una pena administrativa. Las penas administrativas o las multas administrativas suelen ser puestas por la autoridad fiscal, en este caso directamente por el SAT o aduanas, en caso de ser aduanas, pero cuando el contribuyente comete un delito de índole penal, es decir, cuando el contribuyente evade impuestos, ya no es el fisco quien se encarga de sancionar a ese contribuyente, sino que ya es el sistema judicial quien se encarga de llevar a cabo el proceso. Entonces hay una dualidad, ¿sí? El fisco se apoya en el sistema judicial para esta parte del derecho penal, ¿no? Aquí es donde se da la parte de los delitos, de las sanciones corpóreas, de la cárcel por evasión de impuestos o de la solicitud, por ejemplo, aquellos que se van del país y hacen todo un proceso para traerlos de regreso, de extradición por evasión de impuestos, etcétera. Todos esos procesos se hacen justamente a través del derecho penal, del penal fiscal, ¿no? Y el último derecho que tenemos de los principales del derecho público y que tiene injerencia con la parte fiscal, pues es el internacional fiscal. Nosotros como país tenemos N cantidad, ahorita no me acuerdo cuántos son exactamente, pero tenemos un montón de tratados firmados para evitar la doble tributación. Ya no los tratados comerciales, no los tratados internacionales que también hablan de impuestos, también hablan de aranceles, también hablan de situaciones fiscales. No, yo me refiero nada más exclusivamente a los que se firman entre una hacienda de un país y otra hacienda, ¿no? Entre un sistema tributario y otro. Estos impuestos para evitar la doble tributación buscan el cobrar el impuesto a la persona pues en el lugar en donde realmente esté ejerciendo o donde esté bebiendo o en su defecto ahí en de donde provenga su riqueza, ¿no? Entonces, estos tratados para evitar la doble tributación se encuentran regulados por el derecho internacional. Pero además, pues tenemos N cantidad de tratados firmados con la Organización Mundial de Aduanas, con la Organización Mundial de Comercio, con países en materia comercial, en materia tributaria, en materia aduanera, que se van a regular por parte del fisco, ¿sí? Y que van a ser, ahorita voy, Aldo, permíteme, y que van a ser regulados además por el derecho internacional. Ahora sí, Aldo, dime. ¿Qué es la doble tributación, maestra?
La doble tributación es, por ejemplo, que tú estuvieras viviendo aquí en México, pero tu lugar de donde te están pagando es Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos te cobran impuestos, pero como tú vives en México, residente en México, estás obligado también a pagar en México. Entonces, tú puedes decirle a Hacienda, ¿sabes qué? Yo no te estoy pagando impuestos a ti porque a mí me retienen en Estados Unidos. Entonces, Hacienda puede, a través del tratado para evitar la doble tributación, solicitarle a Estados Unidos, a la Hacienda en Estados Unidos, los informes sobre tu situación eh, de impuestos, ¿no? Si tú estás pagando los impuestos allá porque tu fuente de riqueza está en otro país, entonces ya no pagas impuestos aquí. Si no, estarías pagando doble impuesto en México y en Estados Unidos. Vale. Gracias, maestra. De nada. Entonces, esto es muy común, también es para tratar de evitar eso de elevación, ¿no? Que alguien diga, es que yo pago mis impuestos en otro lado. Entonces, México tiene esa capacidad, ¿no? La Hacienda de México tiene, bueno, el SAT o la Secretaría de Hacienda de México pues tiene la capacidad de solicitar al otro país este apartado. ¿Por qué se los pongo? Porque pues son estos 5, constitucional, administrativo, procesal. Okay. Devani, dime. Pero ahí como comentaba usted de la doble tributación, ahí ya qué harían, de acuerdo a la situación del ejemplo que usted pone, se, el pago que está realizando la persona, digamos, de Estados Unidos, No, es que hizo, se- a perdón, ver, perdón, termina. se divide el dinero o la persona tiene que pagar más. No, no, no. Cuando esto pasa, pues se da por hecho que esta persona ya hizo el pago correspondiente a sus ingresos, que sus ingresos no corresponden a una base de, vaya, de que sea susceptible a hacer pagar impuestos aquí en el país, aunque tenga ingresos de aquí, porque su fuente de riqueza no está en México. Aquí habría que entender el concepto de fuente de riqueza. La Constitución, el Código Fiscal de la Federación establece que quienes están obligados a pagar son los que tengan una fuente de riqueza en el país o que esté, aunque sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Entonces, en el caso de, puede ser un mexicano viviendo aquí, pero su fuente de riqueza, su lugar de trabajo, como yo que estoy ahorita con un home office, por ejemplo, estoy haciendo mi trabajo aquí, pero mi empresa o lugar donde estoy trabajando no está en México, está en el extranjero, me pagan en el extranjero, entonces mi fuente de riqueza no está, aunque haga mis actividades en México, mi fuente de riqueza no está en México, está en otro país. Por ende, mi obligación no es con México, sino con otro país. Los únicos impuestos que yo pagaría aquí, pues serían los impuestos locales. Esto es para ISR. ¿Sí? Para los impuestos locales, lo que es IVA, IEPS, todo lo demás, eso se siguen pagando en México porque son impuestos locales y los pagas por consumo. En este caso, por consumo de alimentos, por consumo de bienes, de servicios, ¿sí? Pero el ISR, que es el que se cobra sobre tus ingresos, ese no, ese se va a definir respecto de dónde estás percibiendo tus ingresos. Entonces, las personas que están obligadas a pago de ISR pueden declarar que no tuvieron ingresos aquí en México y cuando la Hacienda les pregunte por qué estás declarando, si yo estoy viendo que sí tienes, dices, bueno, es que sí tengo ingresos, pero esos ingresos no corresponden aquí a México, me corresponden a Estados Unidos o a Canadá o a X país y allá estoy pagando impuestos. Entonces, ahí es donde Hacienda dice, ok, está bien, no pagues aquí, pero nosotros tenemos que comprobar que tú estás pagando impuestos en algún lado, ¿no? Entonces ahí es donde solicita, ¿sí? Que el informe. La persona no va a pagar aquí, la persona nada más va a pagar los impuestos locales. Por eso es que las empresas extranjeras, los impuestos no se quedan aquí, se van a sus lugares de origen. Y aquí nada más pagan impuestos como nómina, que es un impuesto estatal, el IVA, el IEPS, los impuestos más pequeños. Pero el impuesto grande, que es ISR, no se paga aquí porque ese se paga en su lugar de origen, ¿sí? Y por eso existen los tratados para evitar la doble tributación. ¿Quedó más claro, Devani? Sí, profe. Ok. Bueno, y les decía entonces, este punto de lo que es el derecho ecológico, me dirán, pero profe, ¿cómo el fiscal puede ser ecológico? Sencillo, tenemos estímulos fiscales a todas las empresas que cuiden el medio ambiente.
Las empresas que son responsables socialmente hablando, que regularmente dicen, esta empresa tiene una planta de tratadora de agua, paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica, etc, etc. Además de tener una reducción en sus costos porque tienen pues energía solar, tienen incentivos fiscales. Hay una parte de Código Fiscal que habla y de las otras leyes en materia de impuestos, que habla de los incentivos fiscales que las empresas van a tener por ser ecológicas, ¿no? Entonces se junta con la LGPA, que es la Ley General de Protección a Medio Ambiente, y el Código Fiscal para ayudar o para incentivar a las empresas a ser ecológicas, entre comillas, ¿no? Acuérdense que la mayoría de las empresas, no dudo que haya alguna que sí tenga formación de cuidar medio ambiente formal, ¿no? Pero hay otras que simplemente dicen, no, o sea, yo lo hago porque tengo un estímulo fiscal, pago menos impuestos, me devuelven, me deducen, etcétera, ¿no? Mi carga fiscal se reduce. Y luego está la parte del derecho económico, pues justamente lo del derecho económico normalmente suele regular la parte bancaria, ¿sí? La parte del sistema bancario, y nosotros sabemos, perdón, ay, me dio hipo. Nosotros sabemos que el derecho económico la parte bancaria, perdón, suele pues regular a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la bolsa y el sistema bancario. Y el sistema bancario está de la mano con el SAT. Si el SAT en algún momento dice, ¿sabes qué? Banco, yo necesito que me congeles las cuentas porque este contribuyente probablemente esté evadiendo impuestos, el banco lo hace, ¿sí? O sea, se junta existe una legislación, el Código Fiscal, que regula ese apartado. Se regulan todos los depósitos que se hagan en el sistema bancario para poder determinar el nivel de ingresos del contribuyente, ¿no? Igual pasa con la parte de las finanzas o la parte del derecho financiero. Por ahí el derecho fiscal, pues es el que va a regular justamente lo que es patrimonial y presupuestal y financiero. Se juntan los tres y dices, es que el derecho fiscal te dice cuánto dinero va a tener, el presupuesto, en qué se va a gastar, te puede hablar de embargo en la materia patrimonial, ¿sí? Te pueden hablar de qué bienes están exentados de embargo, te puede hablar de políticas financieras, te puede hablar de políticas económicas. Entonces, todo eso está regulado. Fiscal es un pulpo, ¿sí? Podríamos ponerlo como un gran pulpo, ¿sí? O una gran enredadera que tiene un montón de ramas y que tiene injerencia en casi todas las áreas del derecho que podríamos llegar a tener, incluso en las áreas que menos pensadas que podemos llegar a creer que pudiera tener injerencia, el derecho fiscal las tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ahorita no se puede. Antes sí teníamos visible todo el organigrama de Hacienda, pero ahorita con los cambios que hubo en la ley, pues los pusieron por departamento. Pero antes, cuando digo antes, yo estoy hablando de hace unos 8 o 9 años, cuando veías el organigrama de Hacienda, encontrarás que en la partecita de abajo, en la parte más pequeñita de abajo, estaba INEGI. ¿Por qué INEGI? Porque INEGI es una institución que se encarga de los procesos de recabar datos estadísticos de nuestro país, y el fisco, a través de Hacienda y a través de aduana, a través del SAT, le hace llegar a INEGI los informes que tiene sobre ingresos, sobre importaciones, sobre exportaciones, sobre pago de impuestos, etcétera. O sea, es un monstruo, ¿sí? O sea, que va a tener injerencia en todos los niveles de vida, o sea, ¿no? Que en todas las áreas de nuestra vida, perdón. No significa, no es que nosotros le podamos, ok, está bien, Brandon, que nosotros podamos dejar de pensar que no nos vamos a ver afectados por fiscal, ¿sí? Entonces, tenemos que el derecho, esa parte del derecho fiscal es cómo se va a unir, ¿no? Y hay esa relación del derecho fiscal con el derecho privado, que yo les decía, es que no nada más se relaciona con el público. En el derecho privado, el fiscal se va a relacionar con dos materias, con civil y con mercantil. Con derecho civil, porque se toman algunos conceptos que vienen en derecho civil, los retomamos para fiscal. De hecho, los vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar el Código Fiscal de la Federación para poder ver los conceptos de obligación, sujeto, persona, patrimonio, domicilio, residencia, ¿sí? Porque el Código Fiscal de la Federación te define esto, y el Código Fiscal, el Código Civil de la Federación, perdón, te define esto, y el Código Fiscal te remite al Código Civil. Entonces te manda y te dices, es que si no está aquí, está allá, ¿no? Y tienes que ir a verlo. Y en materia de derecho mercantil,
que aunque no aplica ese apartado, pues sí, uno, bueno, y mercantil, que es que en mercantil lo que hace, la relación que existe es esta parte de cómo se conforman las empresas, ¿sí? Por ejemplo, el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles hablan de las obligaciones que tienen las personas que ejercen el comercio, físicas o morales, y en este caso, pues, las obligaciones de las sociedades. Y dentro de esas obligaciones se encuentra la parte de estar al corriente con sus obligaciones fiscales, llevar la contabilidad, mantener la correspondencia, tiene conceptos como lo que es empresa, lo que es título de crédito, lo que es título de valor, que se regula con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, vaya, ¿qué les puedo decir? Es mucho, ¿sí? Por eso es que yo siempre les digo, esta materia tiene mucha información, porque el derecho fiscal es muy amplio. Entonces tenemos que visualizar toda esa parte y de lo más general a lo más específico para que sea más sencillo comprender, ¿no? La injerencia y la importancia que tiene el derecho fiscal en nuestra vida personal, profesional y en todo caso, si vamos a tener una empresa, empresarial, ¿no? Entonces este punto es algo de lo que nosotros no nos vamos a poder librar a lo largo de nuestra vida. Bueno, ahora vamos con la tarea. ¿Cómo se relaciona entonces el derecho fiscal con otras ciencias? Deme un momentito y ahorita empezamos, ¿sí? Porque yo tengo los de la lista inicial. Si por ahí me sale alguien de la lista inicial cuando esté trabajando con esto de la ruleta y no está porque se tuvo que ir o algo, me dicen, ¿eh? Porque, o si me faltó alguien, porque esta es la lista que tomé a los 5 minutos. Déjame eliminarlo. No inició mi mapa mental. Déjenme un momento, no sé por qué no inició mi SIMAP y necesito que inicie. Bueno, en lo que va iniciando les pregunto, ¿tienen dudas o preguntas sobre el tema? ¿Hasta aquí? Ay, chica. ¿Dudas o preguntas hasta aquí del tema? Creo que no. ¿No? Ok, Aldo, gracias. Mucho más. ¿Todo claro? ¿Tienen lista su tarea? Ay, ¿cuántos abrí? ¿Tienen lista su tarea a la mano para trabajar? Ay, cerré. Sí. Ok, ahí voy, es que eso, maestro, según yo abrí el CIMAP para tenerlo listo y en lugar de abrirlo lo cerré. Al modo. Pues es que la parte técnica me falló. Ahí está, ya está iniciando. Deme un momentito. Ah, me estoy proyectando. Ups. Ok. Vamos con el CIMAP. Y la pregunta del CIMAP es cómo se relaciona el derecho fiscal con otras ciencias. Digo, ¿qué vamos a hacer aquí? Sí, ya entendí. Perdón, yo suelo trabajar mucho con la pantalla particionada, ¿no? Si alguien tiene conflicto con eso, me dice y lo pongo en una sola a la vez. Pero se me facilita más trabajar con la pantalla particionada. Ok, vamos. Vamos con la ruleta. Nicolás. ¿Está Nicolás? Sí, aquí estoy. ¿Cómo se relaciona el derecho fiscal con otras ciencias? Una nada más, Nicolás. Tengo de ciencia política. Ok, dime. Dice que es la actividad del Estado convertida en actos administrativos. ¿Tienes prendido dos micrófonos? Por eso suena así. Perdón otra vez porque con el sonido no te escuchaba. O si va a estar sonando, Nicolás, si va a estar sonando así, yo me voy con otra persona y tú me escribes lo que tienes en el chat, ¿sí? Sí, estoy. Ok, gracias. Ok, vamos con otro. Ahorita Jorge, sí, ya vi que levantaste la mano, Jorge. Primero voy con uno más, aleatorio, y después voy con ustedes. No bajen la mano, ¿eh? María Fernanda. Hola, buenos días. Buenos días.
Yo encontré que puede ser con la contabilidad, Ok, dime con la contabilidad cómo se relaciona. en el cumplimiento de los impuestos Ujú. que se deben de pagar al Estado y que se realicen de forma correcta. Cumplimiento de los impuestos. Le vamos a poner así. Yo pongo taxes, es mi abreviatura, ¿eh? Voy a mover esto porque sí. Ok, gracias María Fernanda. Ahora sí voy con los que van, que levantaron la mano y ahorita checo lo que me comentaría, por ahí Aldo, estoy esperando para ponerlo de ciencias políticas. Digo, Nicolás, perdón. Y tengo primero a Jorge, después va Cristian, luego está Aldo, Carely, Aileen, Rebeca y Brando. No bajen la mano, ¿eh? Voy primero con Jorge. Jorge, Eh, Tengo que las matemáticas, profe, matemáticas. Ok. porque es la determinación, liquidación y cobro de los impuestos de los contribuyentes. Es determinación la palabra, ¿eh? Determinación, liquidación. Determinación, liquidación, sí, y cobro de los impuestos de los Estamos contribuyentes. hablando de, entre paréntesis, vamos a poner los cálculos que tenemos que hacer. ¿Ok? Quede más claro. Ok, muchas gracias. Voy con Cristian. Ok, dame el de penal, por favor. Ok. Vamos a poner, porque eso se relaciona con el derecho. Parte de lo que yo les comentaba por ahí, las sanciones y o actos contrarios a la ley. Y le voy a agregar un apellido. Gracias por ahí. Sí, Cristian. Sí, es Cristian, ¿no? ¿Quién fue el que habló ahorita? Perdón. Sí. Sí, gracias, Cristian. Está bien. Actos contrarios a la ley. Y aquí le voy a agregar un apellido. Es la parte se sanciona judicialmente, para que quede más claro. ¿Mm? Nicolás, ya vi lo que me escribiste, ¿eh? Dame un momentito, ahorita lo saco. Es que lo voy a agarrar del. Voy a hacer lo que suelo hacer, lo que suelen hacer ustedes. Voy a hacer copy paste. Voy a hacer copy paste, sorry. Sorry, pero va a ser más fácil. ¿Eh? Gracias, Nicolás. Ahorita vamos. Ahí voy con los demás, téngame paciencia. ¿No? Es la actividad del Estado cometidos en actos administrativos. Entonces es la parte, ¿no? Justamente va a regular este proceso, lo que nosotros decíamos, ¿no? Cómo es que el Estado regula sus actos administrativos o más bien lo que son los trabajadores del Estado. Vaya. Aldo, voy contigo. Si hay algo, perdón, antes que hables, Aldo, si hay algo que quieran complementar, que me haya faltado, ciencias políticas, matemáticas, contabilidad penal, que digan ustedes, yo tengo esto y no se puso, también pueden participar. ¿Eh? Dime, Aldo. Yo encontré que tiene relación con la economía. ¿En qué sentido? Que todas las actividades tributarias son actividades económicas. Uh-huh. Sí Y es. me gustaría agregar también la parte de matemáticas para que ya estuviera como que más completo, se podría Ok. decir. Hay ejemplos en los que se usa la matemática son las sanciones, recargos, declaraciones anuales. Multas, recargos y la declaración anual. Ok, muchas gracias, Aldo. Voy con Carely. Yo encontré su relación con la sociología, Voy. y es que el derecho fiscal acerca las condiciones y necesidades que tenga un país, por lo que las cuestiones en la materia del estudio de la sociología tienen un impacto directo en la creación de legislación en materia tributaria. Además, esa ciencia ayudará a conocer el impacto que tienen las políticas fiscales en la sociedad. Pero yo se los voy a abreviar con el fin del Estado. Acuérdense que veíamos que el Estado tiene el bien común como fin. ¿Sí? Ahí me tragué la palabra bien. Tiene el Estado el bien común como fin y para eso necesita saber en cuáles son las condiciones en las que está el país y por ende, obviamente, poder determinar cuáles son las políticas que se van a establecer. ¿Sí? Era Carely, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Carely. Aileen. Las que tenía ya las dijeron, que eran matemáticas, economía, sociología y contabilidad. De economía, perdón, antes de que avances, ¿de economía tienes algo más? Esta es más completa, por eso pregunto. Economía,
Le puedo decir lo que tengo escrito. Claro. Sí, las actividades tributarias son actividades económicas en sí. Se tomarán los principios y criterios para diseñar y establecer la legislación y política tributaria. Entonces, vamos a ver la parte de política económica y tributaria. Ahora sí, lo que me ibas a decir después. No, era todo. Ok, gracias, Aileen. Era igual lo demás. Ok, gracias, Aileen. Ahora voy con Rebeca y Tai. Sí, estoy igual que Aileen, pero tengo un complemento en sociología. Sociología, muy bien, déjame bajo este. Ok. Que ayuda en el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y las necesidades básicas. El desarrollo industrial. Lo de crecimiento demográfico, ahorita voy a checar, ¿eh? Desarrollo industrial. ¿Y cuál es el otro? O las necesidades básicas. Ok, lo arreglé para que quedara más fácil la parte de trabajar esto. Y es que sí, la sociología va a hablar del crecimiento demográfico, pero en materia fiscal lo que hacemos es que cuando se determina cómo se van a hacer las políticas para ayudar al desarrollo industrial o cubrir las necesidades, pues lo que se tiene que hacer es basarse en cómo está creciendo el país, ¿no? Muchas gracias, Rebeca, por ahí. Brandon. Brandon, vas. ¿Sí se me escucha aquí bien? Sí, sí se escucha. Bueno, también ya me esperaron varios de los que tenía, pero no creo que haya mencionado esta. Y yo tengo con la relación con la criminología. A ver, criminología. Porque la criminología es una ciencia social que estudia la naturaleza y las causas del crimen. Y lo podríamos relacionar con el derecho penal, ¿sí? Ok. Causas del crimen, ¿no? Y aquí habríamos hablar también, pues, en este caso, de los delitos fiscales. Lo voy a poner para que quede claro. Okidoki. Muchas gracias, Brandon. Voy con Adrián. Said. Yo puedo complementar lo de la economía. Bueno, aquí tengo ya que es la capital, la riqueza acumulada, trabajo de fuerza productiva, las transformaciones, materia prima, circulación, almacenamiento, distribución y el consumo de productos. Gracias. Fíjate que eso es importante porque en la economía es una ciencia que se conoce. Gracias. Brandon, hay que bajar la mano. Said, gracias. Es una ciencia que se le reconoce como una ciencia oscura porque te establece justamente cómo es que se van a utilizar los escasos recursos ilimitados que tengamos y estos recursos pues son los factores de producción y en economía ustedes lo van a conocer como flujo circular de la renta. Dentro del flujo circular de la renta, los actores que van a trabajar en el sistema económico es el Estado, que cobra impuestos, las familias dueñas de factores de producción y las empresas que hacen uso de esos factores. Muchas gracias por eso, ahí. Vamos con Antonio. Antonio. Antonio, micro, ¿o vas a escribir? Déjenme ver el chat porque el chat no lo estoy viendo. Ah, ok. Sí, Antonio, puede ser sector público, dime. ¿Vas a escribirlo? Si lo vas a escribir, te espero. Ok, Antonio, te vamos a esperar y voy con el otro compañero en lo que tú estás escribiendo. ¿Sí? Ahorita checo el chat. Voy con Gonzalo. De contabilidad, no sé si pusieron esto. Cumplimiento de impuestos. ¿Qué más? El derecho fiscal obliga al contribuyente a una serie de medidas principalmente de tipo contable. Y hay las obligaciones, ¿no? Son obligaciones. De hecho, tenemos una obligación de mantener la contabilidad por 10 años estipulada en el Código de Comercio y también en el Código Civil, en el Código Fiscal de la Federación. Aquí lo estoy moviendo para que quede. Ok, gracias. Ok. Voy a ponerlo. ¿Sabes qué, Antonio? Este es constitucional. O sea, se relaciona con la Constitución o con el derecho constitucional.
sobre derecho y con la parte del sector público o gobierno, pues. ¿Sí? Pero así te lo pongo ahí, no te preocupes, porque es esta parte de la creación de leyes, ¿sí? Y obtención de recursos. Pero está bien, porque sí se relaciona, o sea, sí es una materia en específico. El constitucional es una materia. Nosotros a lo mejor decimos, no, pero es que si lo estudias la soberanía, estudias un montón de cosas en ese apartado. Gracias, Antonio. Voy con la última persona. Después de Antonio estaba Gonzalo y no sé si los demás bajaron o subieron la mano, pero tengo a Juan Daniel, a Miguel Andrés y a Janet. Juan Daniel. Sí, profe. En la sociología y con la política también. ¿Con cuál de las dos vas? Pues con la de la política. Ok, ciencias políticas. A ver, dime. La relación con el derecho fiscal, pues son formas de imposición y recaudo de tributos, y por eso se utilizan como mecanismo para estimular o desestimular sectores de la economía. Sectores y va a ser a través de políticas. Gracias. Gracias, Daniel. Entonces, vamos con Miguel, Andrés. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Miguel o Andrés? Miguel. Ok, Miguel, vamos. ¿Puedo decir del derecho administrativo? Claro. Ok. No, yo tengo que... Lo voy a poner como administración, porque por allá va. Se relacionan con las funciones que realizan los servidores públicos, se toman en cuenta los principios básicos y las instituciones necesarias para la estructura, organización y funcionamiento de la administración fiscal. Sí, es que son los procesos administrativos justamente de servidores públicos. Vamos a ponerle así para que quede más claro. La abreviatura que puse ahí significa administrativos, de servidores públicos, porque luego uso abreviaturas para que me alcance. Daniel, ¿hay que bajar la mano o vas a participar otra vez con sociología? No, pues. Ok, gracias. Sí, es que si no me quedo pendiente de quién le falta. Ok, eso es aquí, para que me dé espacio. Y voy con Janet. Sí, iba a decir lo de que Miguel dijo y me ganó, pero ya voy a decir del derecho procesal. Ajá, con procesal. Que vendría siendo que de esta rama toma los principios y las bases fundamentales para establecer los medios de defensa de los cuales pueden disponer los particulares afectados por una disposición administrativa. Ok, juicios y recursos de la educación. Son los medios de defensa. Ok, listo. Muchas gracias, Janet. Antes de que vaya con Isel, ¿alguien trae? Porque la otra clase me pusieron historia y hasta la parte de ecología. ¿Alguien vio eso? Isel, dime. A ver, ¿tú qué traes? Buenos días. Yo traigo de las ciencias sociales. Ok, sociales. A lo mejor por ahí entra. Dime. Pues toman en cuenta las relaciones sociales que existen entre el Estado y los ciudadanos, y también estudian pues el producto de la actividad del hombre como económica, derecho y la política. Sí, pues aquí van a entrar todas: economía, política, sí, parte de la producción. Gracias. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? ¿Quién tiene el micro abierto? Yo que si sociales entra en sociología o se toma como aparte. A ver, espérame, Kareli, no, la vamos a poner aquí en ciencias sociales porque ciencias sociales lo abre más abierto. Es que la primera parte no te escuché. Nada, esa era una pregunta de que si sociales se toma como aparte o... No, esa parte.
Esa parte porque abarca más temas, es más amplio, ¿sí? Sociología es nada más única y exclusivamente la parte del crecimiento demográfico, o sea, la parte de las condiciones del país, y las ciencias sociales va a abarcar, pues, economía, todo lo que hemos visto que economía, ciencias políticas, o sea, es como que más general, pues vaya, como que este es general y aquellas son más específicas. A lo mejor aquí podríamos haber puesto ciencias sociales y de ahí derivar la política, la sociología, todas las demás, pero pues de aquí que arregle el ese nos va a ir toda la clase arreglando el mapa, ¿no? Pues está bien. ¿Quién fue la última que participó antes de que Kareli preguntara su duda? Perdón. Yo, profe Denise Canche. Ok, gracias. Entonces voy con, ese quería ver por la lista. Tengo a Andrea, Carlos y luego Juan Daniel. Otra vez. Andrea. Yo voy a hablar del derecho internacional. La parte internacional, ok, dame un minutito. Ajá. Ay, es que estoy acomodando lo que me cabe. Aquí está. Listo. Internacional. De esta rama ha tomado los principios básicos y las instituciones conforme a los cuales pretende resolver los problemas relativos a la doble o múltiple tributación internacional. Lo que yo les comentaba por ahí, ¿no? Para resolver lo de la doble o múltiple. Aunque el tratado se llama doble, pero pues sí. Recaudación. Okidoki. Gracias. Voy con Carlos. Carlos. Sí, también entraría el derecho civil. Bueno, de esta rama ha tomado numerosos conceptos, entre ellos el de obligación, el de sujeto de obligación, responsabilidad, domicilio, residencia de pago, retribución y compensación. Ok, se usan varios conceptos que son por ahí los que hemos comentado. Los más importantes que vamos a usar nosotros es domicilio y persona física. Persona física y moral son los que vamos a usar, los que vamos a trabajar más. Ok, voy a ponerlo más hacia abajo, perdón de que me muevo esto. Ahí está, porque si no, no nos va a alcanzar. Y tengo por último a Daniel. Sí, profe, yo tengo algo de la historia. Ah, esa historia, dime. La historia fiscal, la relación de los hechos tributarios y su incidencia en la civilización humana. Sí, los hechos. De hecho, vamos a ver, tenemos una clase sobre cómo ha evolucionado el derecho fiscal a través de la historia. Los hechos de la evolución. A través del tiempo. Porque aquí nacen lo que son justamente las teorías que sustentan el por qué el Estado cobra tributos. Y Elitania, dime Elitania. Termino con Elitania. Profe, tengo una pregunta. ¿El derecho laboral también entra? Sí. A ver, dime en qué lo tienes. ¿O cómo lo tienes? Yo lo tengo como normas de carácter tributario donde se establecen los gravámenes que se aplicarán a las empresas o personas físicas. Lo que pasa es que en el derecho laboral, acuérdate que tenemos al patrón que sustituye al Estado en contribuciones de seguridad social. Y tenemos algo que se va a llamar impuesto a nómina, que también tiene que ser pagado por las empresas, ¿no? Entonces sí aplica, ¿no? Más que ya es mucho más, vaya que esto es especializado, sí, estoy tratando de acomodar esto a ver cómo me va a quedar, porque luego lo acomodo, se los voy a subir ya que lo haya acomodado, porque si no quedó bastante grande. Entonces, lo voy a subir como imagen, ya que le haya dado color. Le voy a dar color para que se pueda identificar, porque ahorita si me pongo a darle color y a darle formato, pues voy a tardar 1000 horas. Entonces, esto lo voy a subir junto con el material de la clase para que lo podamos ver. Vamos a continuar entonces. Gracias a todos por su participación. Gracias a todos por estar atentos. Vamos a seguir trabajando con esto. Recuérdense que así es la única forma que tengo de hacer dinámica esta clase, si no es muy aburrida. Yo tengo otras, o sea, yo ya traigo las que ustedes traían, pero traigo algunas por ahí que a lo mejor no, y vamos a hacer muy a grandes rasgos, ¿no? Para complementar. Matemáticas por la parte de los cálculos de impuestos.
Economía, por esa parte de justamente que ustedes mismos comentaban, que era la parte de tomar decisiones económicas. Yo les decía por ahí, es que la economía es una ciencia oscura, es una ciencia que se encarga de los recursos escasos y limitados. Con la parte de la sociología, porque el Estado tiene que saber cuáles son las necesidades de la población, cómo va creciendo, y de esa manera determinar políticas fiscales que le permitan cubrir con este objetivo que es el bien común. Con la contabilidad, porque tiene la parte de las obligaciones que ya veíamos, ¿no? Llevar la contabilidad, mantenerla durante 10 años, presentar declaraciones anuales, todo tiene que ver con contabilidad. Lo que yo les decía de estadística, lo de INEGI, parece que es ambigua esta relación con la estadística, sin embargo, existe, ¿no? El Estado tiene que darle a conocer los datos estadísticos de INEGI para poder tomar decisiones. Recuerden que las proyecciones que se hacen a nivel presupuesto se hacen gracias a los datos estadísticos que se llegan a tener, ¿no? La estadística, el fisco, la matemática son ciencias que vamos a tener en nuestra, la parte fiscal, la estadística, las matemáticas son cosas que vamos a tener en nuestra vida siempre. La parte de las finanzas porque nos ayuda pues a la toma de decisiones. Yo ahorita estoy dando una materia, de hecho por ahí Alexis está conmigo en taller de incubación, ¿sí? Y en esa materia justamente tenemos un apartado que vemos, trabajamos, perdón Alexis, ya te exhibí. Tenemos una materia en donde una de las partes que vamos a trabajar es la parte de la toma de decisiones, finanzas, en la parte fiscal, y tienen ellos que pensar y hablar sobre el mejor régimen fiscal para una empresa para poder tomar una decisión al respecto. Entonces, en materia financiera también hay una injerencia, ¿no? En este punto. Ahora, aquí termino con esto que es la sesión, pero quiero yo mostrarles o de manera general un ejemplo de cómo podrían ustedes hacer el cuadro comparativo. Denme un momentito que se me trabó. El que les voy a dejar de tarea, sí, el cuadro comparativo, pues algo básico, algo muy sencillito. Yo les voy a poner un ejemplo, no significa que tienen que hacer ese formato, ustedes lo pueden hacer libre, lo pueden entregar a mano, lo pueden entregar en Excel, en PDF, en PowerPoint, nomás no me lo pueden entregar en físico porque pues en físico no ve a nadie, ¿verdad? Pero lo demás sí. Entonces, ¿qué es un cuadro comparativo? Donde ustedes van a poner, por ejemplo, aquí las funciones. Aquí voy a poner, acuérdense que son 5 funciones, le voy a poner aquí el número para que no se nos olvide. Tenemos las razones, en este caso son 4 razones, ¿sí? Y tenemos los ámbitos, ¿no? Ámbitos, que son 3 ámbitos. Entonces yo puedo decir, oiga, es que está la función normativa del Estado y para mí se va a aplicar en el ámbito de la regulación social y en el ámbito de la regulación jurídica, creo que era el nombre que le di. Sí. Y las razones, bueno, pues porque busca la equidad o busca la eficiencia, o ya hay ustedes. Si no hay una razón, no se pone, porque nomás la voy a relacionar con los ámbitos. A lo mejor la función, ¿sabes qué? No existe una razón para la parte normativa, pero sí hay un ámbito de aplicación. A lo mejor existe una razón de equidad y tengo una función que se encarga de equidad y se aplica en un ámbito, en todos los ámbitos. O sea, eso es lo que quiero que hagan, ¿sí? O sea, que se vayan ustedes a identificar a lo que va a ser su información que vimos en Derecho Fiscal. La clase fue la clase 2, de un momentito. A esta información que nosotros vimos, ¿sí? En la clase de los ámbitos y las funciones, y que ustedes puedan decirme, mire, profe, para mí, porque precisamente es eso, porque voy a razonar, tienen ustedes que razonarlo, que va a regular, por ejemplo, la razón de equidad, ¿sí? De la parte de que para todos tengan el mayor ingreso, pues lo voy a tener regulado con la función de redistributiva o con la función asignativa, ¿no? Y el ámbito de aplicación va a ser la regulación económica. Entonces, ustedes lo hacen así, es por eso les decía que es la clase 2, en donde está esa información, y lo que van a hacer es presentarme un cuadro en donde se vea esa relación, o sea, que donde ustedes puedan idear esta relación, ¿sí? Precisamente, si consideran necesario poner de qué consiste la función normativa para que sí les quede más claro por qué lo están relacionando, por qué lo están comparando, adelante, háganlo. No, se pueden repetir los ámbitos, se pueden repetir las razones, no necesariamente un ámbito tiene que entrar nada más en una función, en una razón, ¿no? O forzosamente tengo que tener una razón para una función o un ámbito. Aquí es justamente la idea de que ustedes vayan haciendo un análisis y vayan haciendo una relación que existe entre estas tres áreas, porque es importante.
justamente para poder llegar a comprender las teorías que justifican el tributo. Entonces necesitamos este proceso para llegar al tema de cuando lleguemos a al segundo mes, que son las partes de las teorías que van a justificar el tributo. Entonces, ya tienen ustedes por ahí en plataforma este apartado debería estar publicado. Si no está por publicarse, déjenme reviso. 10:40, no, debió haberse publicado. Ya está publicada la entrega de la actividad 3, el cuadro comparativo, y a mí ahorita nada más me haría falta subirles el material, pero el material se los voy a subir, nada más denme chancita de arreglárselos y se los subo, ¿no? Ahorita antes de que acabe la clase, antes de las 11:30. ¿Hay dudas o preguntas? Perdón, según iba a dejar más tiempo para hacer la tarea y me fui muy largo. Pero bueno, dudas o preguntas, de todas maneras tienen hasta el 24 para entregar. Si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, ya hice el último pase de lista, voy a detener la grabación. Esta grabación va a estar disponible a partir de la tarde y mañana se puede empezar a ver y estaría yo cerrando la sesión, ¿no? Y los veo mañana, por favor. Nos toca hasta las 11:30 mañana. Cuídense mucho. No hay clase, no hay tarea. Gracias, profesor. Bye, profe, gracias. Hasta luego. Bye, profe. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Alexis. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chicos.